Nosotros nos presentamos bajo la marca Claro que Podemos, que es la que empleó Pablo Iglesias para defender su propuesta política y organizativa en la Gran Asamblea, si se puede, y de alguna forma lo que planteamos es una continuación de los mismos valores políticos. ¿Cómo podrían concretarse esos valores políticos? Partiendo del principio de que tenemos una ventana de oportunidad muy estrecha y tenemos que aprovecharla lo máximo posible, porque es una oportunidad histórica. Tenemos que ir a ganar y no podemos plantear esto como un juego experimental. Eso significa que tenemos que tratar de constituir con la mayor fuerza y cohesión posible una mayoría social y política que tenga capacidad de entrar en las instituciones. En la ciudad, desarrollar el proyecto de Podemos en un municipio, entendemos que eso exige vincularse con los actores, con los agentes sociales que desde hace muchísimo tiempo han venido constituyendo los elementos de politización básica. Desde Podemos lo que exigimos es que la política esté en manos de la gente y durante muchísimos años la política real, la que nos interesa, ha estado en manos de la ciudadanía, haciendo las reivindicaciones fundamentales que queremos incorporar. Para eso, la propuesta de Claro que Podemos en Valencia pasa fundamentalmente por incorporar esas demandas, incorporando también a esos activistas. Nosotros queremos mezclarnos de esos saberes, de esas experiencias, para poder construir el mejor programa electoral, pero sobre todo para poder definir el mejor escenario de participación posible.